Bien, continuando con las clases de sintaxis o de niveles de estudio de la lengua, con respecto a esto de qué función cumplen las palabras dentro de la oración, llegamos a una de las partes quizás más complejas, que es dentro de la oración simple, hablando siempre, que es el predicado no verbal. Como vemos acá, podemos reconocer de este modo dentro de la oración. Debemos recordar que es una oración bimembre. ¿Sí? Es una oración bimembre que se puede clasificar en predicados no verbales nominales, adverbiales y verboidales. ¿Estamos? Bueno, pero mejor vamos a los ejemplos que tenemos acá, que son los mismos que ustedes tienen en la ficha de estudio. ¿Qué queremos decir al decir que es una oración bimembre? Es que se puede analizar, ¿sí?, el sujeto y debemos reconocer de qué tipo de predicados no verbales estamos hablando, ¿sí? Como por ejemplo tenemos la primera oración que dice Borges argentino. ¿Cuál es la particularidad que vemos ahí? Que tenemos una coma, ¿sí? Esa coma es la que le da el sentido a la oración y que también a la vez es un indicador de que puedo analizar un predicado no verbal o reconocer lo que continúa después de la coma. Y muy entre comillas, ¿sí?, muy entre comillas, vamos a decir que la coma reemplazaría al verbo. ¿Cómo actúa esto? Decimos Borges argentino, ¿sí? ¿Qué hacemos primero? Reconocer verbo. Obviamente en este caso no hay, pero tenemos una coma que da el sentido y hablamos de Borges, ¿sí? Entonces sí vamos a analizar el sujeto, donde tenemos un núcleo del sujeto expreso simple. Y la coma me está indicando el sentido de la oración, ¿sí?, en donde, como digo entre comillas, diría Borges es argentino, y lo encontramos acá en la coma. Entonces, ¿qué clase de palabra hay después de la coma? Tenemos la palabra argentino, que en esta oportunidad es un adjetivo gentilicio. Entonces, la teoría dice que los adjetivos, los sustantivos, las construcciones sustantivas o las construcciones adjetivas son predicados no verbales nominales. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a terminar de analizar esta oración? Reconociendo que hay un adjetivo gentilicio, pongo entonces predicado no verbal nominal igual adjetivo. ¿Sí? Entonces ahí de ese modo cumplimos con el reconocimiento de la primera categoría, que son los predicados no verbales nominales, de acuerdo a lo que me da el sentido de la oración Borges argentino. Entonces, una vez que ya reconocemos el procedimiento de el qué hacer en un predicado no verbal, que es reconocer la clase de palabras que está después de la coma, también aparece la segunda categoría, que son los adverbiales. Fíjense el ejemplo, dice el monumento a la bandera en Rosario, ¿sí? No tenemos verbo ahí, pero podemos analizar el sujeto, ¿sí? El monumento a la bandera. Monumento, núcleo del sujeto expreso simple, a la bandera, modificador indirecto, como es un artículo, modificador directo. ¿Estamos? Una vez reconocido ya ese sujeto, vamos a ver qué es lo que hay, como hicimos recién, después de la coma, que es lo que me da el sentido y que habíamos dicho que reemplazaría en condicional o en potencial al verbo, ¿sí? Que en este caso sería está. Aquí era es, en este caso está. En Rosario tenemos una construcción adverbial. ¿Qué es una construcción adverbial? Cuando ya son más de dos palabras, ¿sí? Y sabemos que la preposición en siempre es un encabezador de circunstanciales de lugar cuando es una oración simple común. En este caso está indicando un lugar, que la bandera está en Rosario. Entonces hacemos el mismo procedimiento anterior y ponemos predicado
no verbal, adverbial, igual lugar. Y de ese modo estamos reconociendo bien la segunda categoría de los predicados no verbales, que son los adverbios. Y como última categoría o última clasificación de los predicados no verbales aparecen los verboides, donde acá también solicitamos que hagan una revisión de lo que son esta clase particular de palabras que es el verboide en sus tres clasificaciones: participios, gerundios e infinitivos, ¿verdad? Y como nos damos cuenta siempre con la terminación de cada una de esas clases de palabras, ¿verdad? Ado, ido, endo, yendo y también ar, er, ir, ¿sí? Esas son comúnmente las terminaciones que indican los verboides y la clasificación de entre participios, gerundios e infinitivos. ¿Qué dice el ejemplo? El ejemplo dice: el cantante, coma, ovacionado en su noche. Vamos a analizar el sujeto. El cantante, núcleo del sujeto expreso simple nuevamente, el modificador directo, y aquí es donde debemos reconocer cuál es la construcción que está después de la coma, como hemos hecho en las anteriores. Entonces, como tenemos dos o más palabras, tenemos acá la presencia de una construcción verboidal. La terminación ado, que me indica un participio. Entonces, como en las oportunidades anteriores, marcamos el predicado no verbal. Predicado no verbal, en este caso verboidal, igual participio, por la terminación ado, ido. Y hemos dicho que repasemos los tipos de verboide. Bien, de este modo tenemos ahí la clasificación de los tres tipos de predicados no verbales: nominales, sustantivos y adjetivos. Adverbiales son los adverbios o construcciones adverbiales, que en este caso tenemos acá un adverbio de lugar, una construcción de adverbio de lugar, y el modo más fácil que yo les decía es revisar un poco lo que son así los circunstanciales, ¿verdad? De lugar, de tiempo, de modo, de causa, de afirmación, de negación. Y por último, la tercera categoría, que son los verboidales, donde tenemos los verboides, que son los que siguen, eso tenemos que prestar atención, los que siguen después de la coma para poder clasificar los tipos de predicados no verbales.